La nevada cubría el campus de la Universidad de Edimburgo en Pensilvania. Elizabeth Hetzler, una joven de 19 años, vivía en el tercer piso de los dormitorios. Su compañera de cuarto, Emily, dormía plácidamente en la cama contigua, ajena a la tragedia que estaba por desencadenarse. Elizabeth, sintiéndose acosada por algo inexplicable en los últimos días, regresaba de sus clases de danza una noche gélida. Mientras caminaba por los pasillos desiertos hacia su dormitorio, la sensación de ser seguida la envolvía como una sombra tétrica. Podía sentir la presencia acercándose, pero no veía nada. En su habitación, la joven Hetzler compartió sus temores con Emily, quien escuchaba con atención mientras el nerviosismo se apoderaba de Elizabeth. La joven aseguraba que algo la perseguía, algo que no podía ver, pero que sentía acechándola constantemente. Sus amigos también eran testigos de su angustia. Esa fatídica noche, mientras Emily dormía, Elizabeth desapareció sin dejar rastro. Emily, al levantarse y descubrir la ausencia de su compañera, se horrorizó al ver la huella en la ventana. Aquella marca dejaba una sombra ominosa sobre la habitación, y la cafetera justo debajo daba escala al tamaño de la extraña impresión. La policía de la ciudad de Iris, al investigar, no encontró señales de forzamiento en la ventana ni en la puerta. La única pista era una huella en la ventana, una marca que sugería un evento inexplicable y aterrador. Al entrevistar a Emily, las autoridades descubrieron que Elizabeth había estado viviendo con un constante miedo, una ansiedad que la había llevado a firmar un documento, corroborado por amigos, donde describía sentirse perseguida. Nadie había visto a Elizabeth ser secuestrada, pero la atmósfera en la habitación era pesada con la sospecha de que algo sobrenatural había ocurrido. La policía de Iris, desconcertada por la falta de evidencia física, no pudo ignorar la aterradora realidad descrita por la joven desaparecida. La frase del agente resonaba en sus mentes. Cualquiera pensaría que alguien con una mano así sería bastante fácil de encontrar. Pero la realidad era más insondable de lo que podían imaginar. Mientras la noticia de la desaparición de Elizabeth Hetzler se extendía, una sombra se cernía sobre el campus universitario, sumiendo a todos en un miedo palpable. ¿Qué entidad invisible había arrebatado a Elizabeth de su habitación en plena noche? Esa pregunta obsesionaría a quienes intentaran descifrar el misterio, desencadenando una serie de eventos que llevarían a la verdad oculta bajo la superficie aparentemente tranquila de la universidad. La desaparición de Elizabeth Hetzler se convirtió en un enigma que obsesionaba a la comunidad universitaria. Los pasillos de la Universidad de Edimburgo estaban cargados de una tensión palpable, mientras los estudiantes murmuraban sobre lo que sucedió en el tercer piso. La policía de Iris intensificó la investigación, pero las pistas eran escasas. La huella en la ventana se convirtió en el centro de atención, y los agentes intentaron encontrar alguna explicación lógica para lo que parecía un secuestro inexplicable. En paralelo, la compañera de cuarto de Elizabeth, Emily, comenzó a experimentar fenómenos extraños en la habitación que compartía con la desaparecida. Noches de insomnio la sumieron en un estado de paranoia. Voces susurrantes, sombras que se movían en la penumbra y la misma sensación de ser observada acosaban sus noches. Una tarde, mientras Emily estaba sola en la habitación, la temperatura descendió abruptamente. El vaho se condensaba en el aire mientras una presencia invisible parecía acercarse. La puerta se cerró con un golpe sordo y la ventana vibró como si algo intentara entrar. Emily, aterrada, recordó las palabras de Elizabeth sobre sentir algo que no podía ver, pero que la perseguía. En un acto de desesperación, buscó la regla en su escritorio y midió la extraña huella en la ventana. 11 pulgadas exactas. La realidad del horror que acechaba en la habitación se volvía cada vez más ineludible. La noticia de los fenómenos paranormales en el dormitorio de Elizabeth se extendió rápidamente. Un profesor de psicología, intrigado por la historia, decidió investigar el caso desde un enfoque más académico. El profesor Morgan, un hombre escéptico pero abierto a lo inexplicable, entrevistó a Emily y a los amigos de Elizabeth. Durante sus entrevistas, los amigos relataron historias similares sobre Elizabeth, expresando su miedo y ansiedad antes de su desaparición. El profesor Morgan
empezó a conectar los puntos, sugiriendo la posibilidad de que Elizabeth estuviera siendo perseguida por algo sobrenatural, algo que el ojo humano no podía ver ni comprender. La universidad se encontraba al borde de una crisis existencial, mientras la búsqueda de respuestas se volvía más desesperada. Mientras tanto, en las sombras del campus, algo se movía, algo que había cobrado un gusto por la oscuridad y la intranquilidad. La verdad, sin embargo, aún se mantenía oculta, esperando ser revelada en la penumbra de la noche. La Universidad de Edimburgo se hallaba sumida en un estado de inquietud constante. La desaparición de Elizabeth Hetzler y los fenómenos paranormales que rodeaban su habitación mantenían a los estudiantes y profesores en un estado de ansiedad creciente. El profesor Morgan, convencido de que algo oscuro estaba en juego, decidió explorar los terrenos más allá de la ciencia convencional. Se adentró en la historia de la universidad y descubrió que décadas atrás, un estudiante había experimentado fenómenos similares antes de desaparecer misteriosamente. Las similitudes entre los dos casos eran sorprendentes. Ambos habían mencionado sentirse perseguidos por una presencia invisible. Ambos compartían la misma sensación de terror antes de su desaparición. El profesor, decidido a desentrañar el misterio, se sumergió en libros antiguos y documentos olvidados en la biblioteca universitaria. Mientras tanto, Emily, la compañera de cuarto de Elizabeth, se encontraba cada vez más aislada. Las sombras que la acechaban por la noche parecían tener una presencia tangible, y sus sueños se veían invadidos por imágenes horripilantes de una figura oscura. Una noche, Emily fue testigo de algo que la sumió en un terror indescriptible. En medio de la oscuridad, una silueta nebulosa se materializó frente a la ventana. La habitación se llenó de un frío intenso, y Emily pudo sentir la presión en el aire mientras la figura avanzaba lentamente hacia ella. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. La presencia invisible la envolvía, y solo cuando la figura desapareció de la misma manera en que había llegado, Emily pudo respirar de nuevo. La ventana, marcada por una huella invisible, era la única evidencia de la visita sobrenatural. El profesor Morgan, en sus investigaciones, descubrió un patrón inquietante. Cada cierto número de años, un estudiante experimentaba fenómenos paranormales antes de desaparecer. El campus universitario estaba impregnado de una energía siniestra que había persistido durante décadas. Convencido de que solo enfrentando lo inexplicable podrían encontrar respuestas, el profesor Morgan se acercó a los amigos de Elizabeth y a Emily. Juntos, decidieron realizar un ritual en la habitación de Elizabeth, utilizando antiguos conocimientos y artefactos que habían descubierto en sus investigaciones. La Universidad de Edimburgo se preparaba para una noche que cambiaría su historia. Una noche en la que la verdad oculta saldría a la luz. Pero mientras tanto, algo más se gestaba en las sombras, algo que no estaba dispuesto a ser descubierto. La noche caía sobre la Universidad de Edimburgo con un silencio inusual. El profesor Morgan, Emily y los amigos de Elizabeth se reunieron en la habitación del tercer piso, armados con artefactos antiguos y conocimientos que desafiaban la lógica convencional. La atmósfera estaba cargada de anticipación y temor. Emily miraba nerviosa la huella en la ventana, mientras los amigos de Elizabeth recordaban las últimas palabras de la joven desaparecida. El profesor Morgan, con una mezcla de escepticismo y determinación, comenzó a realizar el ritual. Círculos trazados con polvo de sal, velas encendidas y palabras susurradas en lenguajes olvidados llenaron la habitación. La temperatura descendió rápidamente y una sombra oscura pareció cobrar vida en el centro del círculo. Un murmullo inaudible se filtró por la habitación, resonando en los oídos de los presentes. De repente, la habitación se iluminó con una luz tenue y etérea. La presencia invisible que acechaba se manifestó como una figura borrosa. Emily, con el corazón acelerado, miraba fijamente mientras la figura tomaba forma. Era como si un velo se levantara, revelando una realidad oculta. La figura, con rasgos angustiados, parecía transmitir un sufrimiento profundo. A través de sus ojos sin vida, los presentes podían sentir la tristeza y el terror que había experimentado antes de su desaparición. Era el espíritu de aquellos que habían sufrido el mismo destino que Elizabeth.
La voz de la figura resonó en sus mentes. Hablaba de un antiguo maleficio que había caído sobre la universidad, un oscuro pacto que atrapaba las almas de los estudiantes cada cierto tiempo. Elizabeth, como otros antes que ella, había sido víctima de una entidad maligna que buscaba perpetuar su existencia a expensas de jóvenes inocentes. El profesor Morgan, sorprendido y horrorizado por la revelación, buscó respuestas sobre cómo romper el maleficio. La figura, con un susurro melancólico, mencionó la necesidad de un sacrificio, un acto que rompería las cadenas que ataban a la entidad al campus. Los presentes quedaron en un silencio sepulcral mientras absorbían la magnitud de la verdad revelada. La universidad estaba envuelta en una historia macabra, y el destino de Elizabeth Hetzler era solo un eslabón más en una cadena de tragedias sobrenaturales. La figura desapareció lentamente, dejando a los presentes en la oscuridad de la habitación. La huella en la ventana brillaba débilmente como una marca de lo que acababan de presenciar. El profesor Morgan, Emily y los amigos de Elizabeth enfrentaban una elección desgarradora: aceptar la verdad y someterse a un oscuro destino que se cernía sobre la universidad, o intentar desafiar al mal que acechaba en las sombras. La decisión pesaba sobre los hombros de quienes se encontraban en la habitación del tercer piso de la Universidad de Edimburgo. El profesor Morgan, Emily y los amigos de Elizabeth enfrentaban la inquietante realidad de un maleficio ancestral que requería un sacrificio para ser roto. La idea de aceptar el destino oscuro de la universidad generaba un temor paralizante, pero la alternativa, desafiar a la entidad maligna, era aún más aterradora. La decisión que tomaran sellaría el destino de todos los involucrados. Después de una larga deliberación, optaron por desafiar el maleficio. Se embarcaron en una búsqueda desesperada de información sobre rituales antiguos y amuletos protectores. Cada rincón de la biblioteca y cada conversación con expertos en lo oculto los llevaban más profundo en un mundo de secretos ancestrales. A medida que se acercaba la fecha del próximo ciclo del maleficio, el campus universitario se sumía en una oscuridad palpable. Los fenómenos paranormales se intensificaron y los estudiantes comenzaron a notar sombras inquietantes acechando en los pasillos y rincones oscuros. La noche elegida para enfrentar a la entidad maligna llegó. Emily, el profesor Morgan y los amigos de Elizabeth se reunieron en la habitación del tercer piso. Siguiendo los rituales aprendidos, trazaron círculos protectores y rezaron a entidades benevolentes en busca de guía y protección. La habitación se llenó de una energía intensa mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido. La temperatura descendió y una presencia oscura se materializó en el centro del círculo. Esta vez no había tristeza en sus ojos, solo una mirada desafiante que parecía burlarse de los intrépidos que se atrevían a enfrentarla. Con palabras antiguas y símbolos de protección, intentaron encerrar a la entidad en un portal místico. Sin embargo, la oscuridad se resistía, retorciéndose y luchando contra las fuerzas que la rodeaban. El maleficio no cedería fácilmente. En un momento de desesperación, la entidad se liberó momentáneamente del círculo. Una ráfaga de viento helado llenó la habitación mientras la figura se movía con una velocidad sobrenatural. Emily, paralizada por el miedo, sintió una presión en su pecho antes de que la figura se disolviera en la nada. Cuando el silencio regresó a la habitación, Emily se dio cuenta de que algo había cambiado. La sensación de opresión que la había acompañado durante tanto tiempo se había desvanecido. La huella en la ventana brillaba débilmente antes de desaparecer por completo. El profesor Morgan, agotado pero triunfante, se dio cuenta de que habían logrado romper el maleficio. Sin embargo, la victoria estaba teñida de pérdida. Al mirar alrededor, se percataron de que uno de los amigos de Elizabeth había desaparecido durante el enfrentamiento. El precio del desafío había sido un sacrificio humano. La universidad, liberada de la entidad maligna, quedó en silencio. Emily, el profesor Morgan y los demás enfrentaban el amanecer con una mezcla de alivio y pesar. La verdad había sido revelada, pero el costo era más alto de lo que habían imaginado. Mientras la historia de la Universidad de Edimburgo se desvanecía en la memoria colectiva, la sombra de aquellos que sacrificaron su tranquilidad para romper el maleficio quedaba marcada en la historia de la institución.
La entidad maligna había sido vencida, pero el precio pagado dejó cicatrices imborrables en la conciencia de quienes se atrevieron a enfrentarse a lo invisible. No te pierdas ni un momento de nuestro contenido. Suscríbete, activa todas las notificaciones con la campanita, comparte tus pensamientos en un comentario. Tu apoyo significa el mundo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.